Nos encontramos en el Centro de Amigos para la Paz con las señoras valientes, representantes de las niñas, Xiomara García y Miquel Tubrí, las cuales se encuentran en los albergues del Patronato Nacional de la Infancia y que fueron quitados de sus madres. ¿Cuál es su nombre? Yo me llamo Maricel Rodríguez. ¿Y de dónde viene? De Panamá. ¿Cómo se llama su región? Alto Potrero de San Juan. Comarca. ¿Y cuál es su nombre? Damiana García. ¿De dónde viene? Viene Lajero. Doña Damiana, ¿usted me podría contar qué fue lo que pasó? Usted me estaba diciendo que antes de Navidad, el año pasado, no recuerda qué mes, dos mujeres llegaron hasta su casa. ¿Qué pasó ahí? ¿Quiénes eran? ¿Qué le dijeron? Cuéntenos. El año pasado, yo creo que tiene otro el año pasado se fueron. Pero no me acuerdo bien qué día se fueron, entonces yo me conté todo que yo tenía en la casa, que lo servía a mis hijos, a mi familia, cuánto yo me servía gracias a mi familia. Entonces yo dije esto, que nosotros comíamos tres diarios, nosotros dijo así, 3 diarios por comida, que sembraba, que hacía, nosotros contaron todo eso, ellos se fueron a mi casa. Entonces yo dijo que iba a entregar a esa niña, como entonces tengo que hablar con mamá, ella me dijo así, tengo que hablar con la mamá, dijo así. Entonces yo me llamo a mis hijas y no me contestaba, entonces por eso me estoy así preocupado de esa nieta mía, pues era mi nieta mía propio, todo el dolor de esa niña. Estas señoras, ¿qué le dijeron? ¿Que de a dónde venían? ¿Quiénes eran? De ella vino de aquí, de Costa Rica. Entonces, yo quisiera entregar a esa niña, pero está muy largo, me dijo así, está muy largo, nosotros vivimos muy largo, venimos muy largo, me dijo así, venimos muy largo, me dijo así. ¿Usted vio que venían en un carro? Sí, carro, sí. ¿De qué era el carro? Carro de gobierno. ¿Del gobierno de Panamá? Sí, gobierno de Panamá. Y entonces usted le dijo que Daisy se había ido para otro lugar a buscar trabajo, sí, y que usted no podía comunicarse, sí, con ella. Sí. Ellas le dijeron que querían hablar con Daisy. Sí, quería hablar con Daisy, quería ver con Daisy. Entonces ellas vieron cómo vivían ustedes. ¿Tomaron fotos de su casa? Sí, tomaron todo, en cocina, casa, todo eso, tomaron fotos, eso. ¿Usted después les enseñó dónde vivía Daisy? Sí, te voy a enseñar todo eso. ¿A dónde vive Daisy? Vivía con abuelo. ¿Y con sus otros hijos? Sí, con sus otros hijos, sí. ¿Y tomaron fotos ahí también? Sí, tomaron fotos ahí también. ¿Usted con quién vive? ¿Quién? ¿Usted? Yo vivía con mis hijos, con mi esposo, yo vivía. ¿Y sus hijos van al colegio, a la escuela? Sí, van a la escuela, sí. ¿Usted los cuida a todos? Sí, yo cuido a todos ellos. ¿Y usted también se hace cargo de Xiomara, de su nieta? Sí, yo cargo toda esa nieta también, porque es mi nieta, tengo que cuidarse. Entonces usted viene por su nieta. Sí, yo vengo por mi nieta. Ahora, esas señoras, ¿qué más le dijeron? Nada me dijeron, nada más que yo quiero entregar a esa niña, pero está muy largo, vivía muy largo, por eso no puedo, dijo así. ¿No puede qué? No puede entregar a esa niña, me dijo así. ¿Porque usted vivía muy largo? Sí, yo vivía muy largo. Y yo vivía muy largo, ¿verdad? Vivo muy largo. Él se fue allá a ver. Bien, entonces queríamos preguntarle, queremos saber cómo vive usted, queremos saber qué hacen en su comarca. ¿Usted qué hace allá en su comarca? Bueno, mi esposo hace sombrero y yo hago mi tela para familiar así, lo paga eso. ¿Y ustedes qué siembran? Nosotros sembramos frijoles y plátano y yuca y
arroz, sembramos guineo, sembramos eso. Y Ujú. frijoles, y ¿cómo se llama? Maíz, sembramos eso, maíz. Ujú. Ahora, me estaban contando que a veces las producciones no están bien. Mm. A veces el cultivo no sale bien. Sí, sí, a veces el cultivo no sale bien, sale malo. Y entonces, ¿qué hacen? ¿Ustedes intercambian cultivos con otros familiares? Sí, entonces me queda con el cultivo ese, nosotros sembramos, entonces otro se muere, sembramos otro ahí, Otro cultivo. sí, otro cultivo. Pero ustedes siempre tienen que comer. Ujú. Todos los días comen. Ah, sí, comemos todo el día, sí. Ujú. Y también tienen agua. Sí, tiene agua, Y tienen el río. tiene río, sí. Y tienen escuela. Ajá, sí. Y tienen servicios de salud. Sí, ¿A dónde van ustedes al servicio de salud? cerca. ¿A dónde? ¿Donde el doctor? Ujú. ¿Dónde Sí. vive? Donde el doctor. En Hacha de Camarón. Hacha de Camarón. Ellos son del Ministerio de Salud Ujú. de Panamá. De Panamá. ¿Y ahí qué tipo de medicinas les dan? Medicina para dolor, para todo da ahí. Si necesitan arreglarse un diente, Eso el doctor mismo va a sacar el diente. Especialista. Especialista. si tienen algún dolor, digamos en el estómago, Da. Va a centro de salud. entonces ustedes también llevan a los niños al Sí. centro de salud. Sí, llevamos. Sí. Cuando ustedes trajeron a los niños a Costa Rica, ¿los traían por qué? Porque una necesidad de nosotros. No podían dejarlos allá. Sí, Sí. no podía dejar. Nadie los podía cuidar. Ujú, nadie lo podía cuidar. Pero cuando ustedes estaban aquí con los niños, todos los días les daban de comer. Sí, Y todos los días dormían en un techo, en un hotel. ajá. O sea que a los niños no les pasaba nada, no les faltaba ajá, nada. No faltaba nada. Ujú. Ustedes allá, para conseguir un poco de dinero, me dijo que la actividad que hacen es el cuidado de los chanchos. Ujú, sí, piso de chancho. Y el dinero que ustedes utilizan, que consiguen, es para comprar generalmente jabón, Jabón, azúcar, azúcar y café. Y sal, pasta de dientes, pasta dientes, toallas sanitarias toalla sanitario, y la tela y la tela, y lo que el hilo para hacer las chacras. hilo para hacer chakras, sí. Eso es generalmente lo que necesitan. Ajá, sí. Todo lo demás ustedes lo tienen en su comarca. Amén. Cuando las mujeres venían a Costa Rica, venían a conseguir un poco de dinero para poder conseguir esas necesidades, para poder pagar esas cosas. Amén, sí, sí. Sí. Ahora, ¿usted sabe de algunos niños que han quitado, algunos otros niños? No, nosotros no sabía eso. No sabes. Ujú. Ujú. Ok, vamos a hablar con Maricel. Maricel, cuando le quitaron a Micol, a tu mamá, se la quitaron, ¿qué te dijo tu mamá? Ella fue llegando llorando en la casa y yo no estaba en la casa, y cuando yo fui llegando ya ella lo había traído con ella, entonces ella no tenía a quién dejarla, entonces ella lo trajo con ella. Entonces cuando yo estaba en la casa ella fue llegando llorando de la nieta, pues entonces yo quedo preocupado por la niña esa. ¿Y hay alguien que te haya visitado hasta tu casa? No. ¿Pero qué pensaste? Bueno, me quitaron a mi hija y ¿ahora qué? Bueno, yo iba a venir, yo tenía preocupación por ella y el curso de La Plata para venir para acá. Ese problema que yo tenía. Yo no tenía plata y yo no conocía para acá. Sí. ¿Y hay alguna organización en Panamá a la que usted puede llegar y decir, auxilio, me quitaron a mi hija, ayúdenme? No.
No pueden conseguir un abogado allá. No. Para poder conseguir Hay abogado tiene que darle pagar, plata. hay que buscar plata, Sí. hay que contar con plata Sí, eso. para poder conseguir abogado. Entonces, cuando tu mamá llegó y te dijo, me quitaron a la niña, Sí. ¿qué más? ¿Qué pensaste? ¿Tu mamá traía algún papel, algo? No. Ella lo trajo así sin nada. Ujú. Sí. ¿Qué papeles traes de Micol? Yo traje el nacimiento de ella. Ujú. El certificado de nacimiento. Sí. Sí, que hace constar que es tu hija. Sí. Por lo tanto, te la tienen que devolver, ¿no? Sí. Pues así debe de ser. Ahora, ¿cómo vivís vos allá en la comarca? Vivimos debajo de penca. Tienen, como viven todos. Sí. Es decir, no hay nada que los diferencie. No. Ujú.